tratar cada una de ellas, ¿sí? Así es que, bueno, atentos, por favor. Tienen en pantalla el examen de... A ver, denme un segundito. Ahora sí, vamos a ir por orden, así es que tienen en pantalla el examen del 1 de febrero, ¿ya? El examen del 1 de febrero, el primer turno en este caso, así es que lo vamos a comenzar a resolver a continuación. Ya repito, cualquier duda pueden hacérmelo llegar para que yo pueda resolverlo con todo gusto, ¿ya? Muy bien. Me imagino que ya la mayoría ya está conectada, así es que vámonos con el desarrollo de esta clase, ¿ya? Atentos, por favor. Comenzamos entonces, repito, con el examen de 1 de febrero de este año, ¿sí? A ver, le voy a dar un poquito más de zoom. Ahí está perfecto. Ya, muy bien. Sí. Es la Primera Guerra Mundial, ¿no ve? La respuesta es la Primera Guerra Mundial, excelente, sí, la respuesta es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Muy bien, me alegra tener estudiantes despiertos, ¿ya? Vamos a explicar por qué, por qué sería la Primera Guerra Mundial la respuesta, ¿verdad? Entonces, analizamos, jóvenes, esta clase, ¿sí? Al responder los exámenes, quiero que aprendan también y que refuercen los que ya saben a analizar las preguntas de examen, ¿ya? Nos vamos a topar con preguntas sin contexto, ¿sí? ¿Por qué pone la universidad preguntas sin contexto? Porque obviamente no los quiere ponerlo fácil, ¿ya? Pero bueno, eso más adelante en las preguntas en específico que yo les menciono. Entonces, comenzamos. Pregunta 1 de este examen, en este caso 21. El desarrollo del capitalismo industrial da lugar a excedentes en la producción, impulsando a la adopción de políticas proteccionistas y de expansionismo imperialista. Esta fue una de las causas que desembocaron en, ¿cuáles son las palabras clave de esta pregunta? Capitalismo industrial, ¿ya? Hablar del capitalismo industrial es hablar de qué? Es hablar de la revolución industrial en ambas fases, primera y segunda fase de la revolución industrial, ¿ya? Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta, ¿ya? La revolución industrial. Cuando habíamos hablado de la revolución industrial, habíamos hablado de su definición, habíamos dicho la producción en masa. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Sí? Es el paso de la producción artesanal, manual, a la producción en masa. ¿Sí? ¿A qué se refiere producción en masa? En grandes cantidades. Entonces, jóvenes, sí, gracias a la revolución industrial se estaba produciendo en grandes cantidades. Esta producción en grandes cantidades, ¿a dónde nos ha llevado? Ha dado lugar, para ser más preciso, a excedentes en la producción. Es decir, se ha dado la producción en masa, ya lo sabemos, ¿sí? Y esta producción tenía que ser llevada a otros lugares del planeta, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto definitivamente nos va a llevar a este proceso de expansionismo imperialista. Es decir, los países que estaban produciendo en grandes cantidades definitivamente tienen que buscar nuevos mercados, ya nuevos mercados para vender sus productos y ya está, ¿sí? Entonces, un ejemplo, en África, en Asia, ¿sí? Inglaterra ya está asentado vendiendo sus productos, ¿verdad? Pero va a llegar, por ejemplo, no sé, Alemania, y le va a decir, yo también quiero vender en este sector, ¿no? Entonces, entre Inglaterra y Alemania va a surgir un conflicto. Este conflicto, ¿a qué va a desembocar? ¿En qué va a desembocar? En la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La respuesta será Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, por favor, la revolución industrial, el capitalismo industrial tiene mucho que ver, ¿sí? En esta pregunta, pero no se confundan, esta pregunta pertenece ¿a dónde? Definitivamente pertenece a el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? No se olviden, sigamos. Vámonos con la pregunta B.
22. Ya repito, cualquier duda, cualquier observación, si ustedes quieren, con toda confianza, háganlo, por favor. ¿Ya? Vámonos a la pregunta 22. Muy bien. La guerra del Acre refleja una debilidad del Estado Creación boliviano. del departamento de Pando, disculpe, Elisa. ¿Cómo? Creación del departamento de Pando. Muy bien, señorita. ¿Cuál es tu nombre? Excelente. Sí, la respuesta es el inciso, ¿sí? B, ¿sí? Pero vamos a explicar por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué onda con esta pregunta? Atentos. Entonces, por ejemplo, la guerra del Acre, ¿no? Bastante interesante. Atentos. ¿Ya? A ver, la guerra del Acre refleja una debilidad del Estado boliviano en sentar soberanía en los territorios alejados del centro andino. El auge de la goma marca un momento dramático en la historia de Bolivia. Estos acontecimientos permiten, ¿cómo puede ser? Que la guerra del Acre, en otras palabras, permita la creación del 9º departamento del país, Pando. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Vamos a entender de la siguiente manera. ¿Cuál era el gran problema en las tres guerras, no solamente en la guerra del Acre, sino en las tres guerras internacionales que Bolivia ha pasado, la guerra del Pacífico, del Acre y del Chaco? ¿Cuál era nuestro gran problema? No nos asentábamos principalmente en las regiones alejadas de nuestro país, en las fronteras. Los bolivianos no queríamos asentarnos en las fronteras, ¿ya? ¿Por qué los bolivianos no querían asentarse en las fronteras? Porque definitivamente esos territorios no tenían importancia, no tenían jerarquía, ¿ya? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que uno de nuestros presidentes, en este caso Hermann Busch, va a darse cuenta de esta situación y qué es lo que va a buscar después de las experiencias de la guerra del Acre, por ejemplo, si en el norte de nuestro país, qué es lo que va a buscar: dar mayor importancia, mayor jerarquía al norte de nuestro país. Es por eso que durante el gobierno de Hermann Busch se da la creación del 9º departamento del país. Sería la respuesta entonces, la creación de Pando. ¿Ya? Sí, entonces, por favor, no se olviden, ahí es donde tiene mucho que ver esto de el 9º departamento del país. ¿Ya? ¿Sí? Así es que bueno, continuamos. Sin embargo, marcamos la respuesta para todos aquellos que están siguiendo la resolución. Sigamos. Pregunta 23. A ver, ¿qué onda con esa pregunta? La revolución industrial durante la primera mitad del siglo XIX permite la constitución de núcleos industriales importantes que se caracterizan por, ¿sí? Atentos con esta pregunta. Esta pregunta pertenece ¿a dónde? Al tema de la segunda fase de la revolución industrial, ¿ya? A ver, jóvenes, ¿qué estamos viendo hasta ahora en este examen? Que se está cumpliendo lo que siempre les había mencionado, ¿verdad? Sí, que entre los temas más importantes están las guerras. Ya hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, sí, de la Guerra del Acre en la pregunta 22, y ahora estamos hablando de la revolución industrial. Les había aclarado que la revolución industrial en su primera y segunda fase eran muy importantes, ¿verdad? Entonces, ahí hay una pregunta de examen. Entonces, pregunta 23. La revolución industrial, ¿sí? Durante la primera mitad del siglo XIX permite la constitución de núcleos industriales importantes que se caracterizan por... ¿Cuál será la respuesta? El inciso A. Inciso A. Me dicen inciso A, puede ser, ¿por qué no? Sí, muy bien, lo vamos a responder ahora mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo la pregunta, jóvenes? La revolución industrial permite la constitución de núcleos industriales importantes. ¿Esto a qué se refiere, la constitución de núcleos industriales importantes? ¿A qué se refiere? Simple y sencillamente se refiere a que van a haber países que están desarrollando su revolución industrial y gracias a ellos se están convirtiendo ¿en qué?
en países potencia, en países poderosos, industrializados. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esta revolución industrial va a determinar el nacimiento de las potencias, ¿sí? Países, no todos, obviamente, algunos sí, que se van a constituir en potencia industrial. Muy bien, ¿sí? A contrapartida, si van a existir países poderosos, industrializados, ¿qué tiene que existir? Tiene que haber países débiles, no industrializados. ¿No? Esa es la consecuencia. Entonces, la respuesta a dónde nos lleva la absoluta dependencia económica a nivel internacional de países apenas o en absoluto industrializados. ¿Quiénes son estos países apenas o en absoluto industrializados? Esos países débiles que no tienen desarrollado ninguna industria. Entonces, como dice la compañera, la respuesta es inciso A. ¿Ya? Yo sé que muchos ya saben las respuestas, obviamente, ¿no? Han visto ya en las respuestas correspondientes y demás, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí definitivamente, y agradezco su apoyo de ustedes que estén participando, sí, pero ¿qué quiero que entiendan? Quiero que entiendan el contexto de la pregunta. Tienen que saber analizar la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿sí? Háganlo, por favor, analicen de esa manera, ¿sí? Obviamente, repito, no es para nada complicado. Veo mensajes que historias demasiado, y sí, historias demasiado, lo sé, ¿ya? Pero créanme, de entre las 3 materias que van a dar su examen, historia es la clave, ¿sí? Así es que, si le prestan atención, les va a ir bastante bien, ¿ya? Así es que no se dejen intimidar, asustar por el contenido de historia. Al revés, historia es bastante, pero bastante accesible, ¿ya? Obviamente para aquellos que están prestando atención, ¿verdad? ¿Sí? Vámonos a la pregunta 24. A ver, pregunta 24, la estructura exportadora de Bolivia a partir de 1970. Ninguna, Alison. Ninguna, me dice alguien. Muy bien, sí, muy bien, vamos a tomar en cuenta esa opción, sí. Ninguna, alguien me ha hecho ninguna. ¿Por qué es ninguna? ¿Por qué tendría que ser ninguna? Es correcta, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál era la estructura de exportación? ¿Qué era lo que exportaba nuestro país a partir de 1970? Esa es la interpretación de esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué era lo que exportaba Bolivia a partir de 1970 en específico, ¿verdad? ¿Sí? Andrei me da una respuesta bastante interesante. Definitivamente sí, ¿ya? ¿Qué era lo que exportábamos entonces a partir de 1970? La respuesta es minerales, hidrocarburos y productos no tradicionales. Esa era la estructura exportadora de Bolivia a partir de 1970. Alguien me menciona la cervecita, ¿no? Sí, definitivamente dentro de los productos no tradicionales que se encuentra, por ejemplo, esos productos que no han sido tan importantes para nuestro país, pero que eso sí, en conjunción han significado bastante, pero bastante importancia para nuestra economía. ¿Cuáles son los productos no tradicionales? Ya me habían mencionado la cerveza. Definitivamente sí, la cerveza era un producto no tradicional, pero que en su momento había sido muy importante para nuestra economía. La madera, por ejemplo, también ha sido un producto no tradicional bastante importante para nuestra economía. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque la estructura exportadora de Bolivia a partir de 1970 se dividía en minerales, hidrocarburos y productos no tradicionales. ¿Está esa opción? No está. Así es que la respuesta es ninguna. ¿Sí? Muy bien, compañeros, sigamos, vámonos a la pregunta 25. Los profetas del liberalismo o los hijos de la ilustración con un tinte humanista legaron. ¿Cuál será la respuesta, no? A ver, atentos. Esta pregunta, jóvenes, nos lleva al tema las grandes corrientes culturales, ¿sí? Las grandes corrientes culturales hasta 1870, ¿ya? Entonces,
atentos. Hablar de liberalismo e ilustración es hablar ¿de qué? Es hablar precisamente de ese proceso, de ese movimiento histórico que había comenzado en el siglo XVIII. Alguien me dice el inciso D, un proyecto de transformación social y cultural, es un proyecto, hay que analizarlo, ¿verdad? ¿Quién más apoya el inciso D? Ya vamos a estar revisando el chat. Ya entonces decía, ¿qué era lo principal que nos decía la ilustración, jóvenes? Sí, la ilustración nos decía, momento, tenemos que poner en contexto y también tenemos que poner en dudas todo lo que nos dice, por ejemplo, las monarquías absolutas, todo lo que nos dice el rey, todo lo que nos dice la iglesia. Tenemos que cuestionar todo eso. ¿Cómo vamos a llegar a ser críticos? ¿A través de qué? A través de la educación. Ya entonces grábenselo, por favor. Para la ilustración, lo más importante es que la educación. ¿Ya? Entonces, lo primero, aquí nos habla de qué? Nos habla de el legado que nos ha dejado la ilustración. ¿Cuál sería el legado? Entonces, jóvenes, como siempre les he repetido, ¿sí? Ilustración tiene mucho que ver con la educación. Busquemos en las opciones algo de educación. A ver, mercado agrario, un proyecto de transformaciones rurales que profundizan en... aquí está. Aquí nos menciona algo de educación, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Será pero la respuesta el inciso C? ¿No? Analicemos. ¿Cuál es el legado de la ilustración? Así se traduce esta pregunta. ¿Cuál es el legado de la ilustración? Un proyecto de transformaciones sociales y culturales, un proyecto de concentraciones rurales que profundizan el espacio educativo. No, la respuesta, jóvenes, no es el inciso C, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué ha buscado, jóvenes? ¿Cuál es el legado de la ilustración? Definitivamente se basa en un proyecto urbano, ¿ya? Un proyecto urbano que obviamente va a buscar la reducción del analfabetismo. Un proyecto urbano que busca la reducción de qué? Del analfabetismo, ¿sí? Entonces, ¿estará esa respuesta entre los incisos? No, no se encuentra. Entonces, la respuesta será, ninguna es correcta, ¿ya? La respuesta es, ninguna es correcta. Repito, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el legado de la ilustración? Así se traduce esta pregunta. Fácil, la educación. Pero jóvenes, ¿dónde se ha centrado la educación? ¿En el área rural? No, en el área urbana. ¿Qué se buscaba a través de la ilustración en el área urbana? Que de una vez por todas se termine con el analfabetismo. Eso se buscaba. No está en las opciones la respuesta, entonces ninguna. ¿Sí? Una pregunta, jóvenes, este tipo de preguntas yo les califico, ¿sí? Que no tienen mucho contexto, porque ni siquiera en las opciones que nos han dado se acerca a la respuesta correcta. Tendrían que habernos mencionado analfabetismo sí o sí. Lo único que nos han mencionado es algo del espacio educativo, pero eso no basta, ¿ya? Sí, así es que por favor no se olviden. Una pregunta bastante mal intencionada, pero bueno. 26. A mediados del siglo XX, el Estado boliviano había llegado a un punto de no retorno. El modelo económico liberal con defectos estaba agotado. Una radiografía social de la época evidenciaba... ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí? A ver, atentos, por favor. Esta pregunta nos lleva a la revolución de 1952, ¿ya? A la revolución de 1952. Aquí está el detalle, ¿no? Aquí nos está avisando. A mediados del siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XX, jóvenes, obviamente estamos hablando de los años 50, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí me dicen inciso A, alguien me dice E. A ver, muy bien, ojo que les estoy leyendo, ya atentos, por favor. Ninguna, profe. Ninguna, me dice Alex. Puede ser. ¿Ya? A ver, analicemos el contexto de esta pregunta. A mediados del siglo XX, el Estado boliviano había llegado a un punto de no retorno, el modelo económico liberal con defectos estaba agotado. Una radiografía social de la época evidenciaba. ¿Cómo interpretamos esto?
cómo estábamos en cuanto a la sociedad a mediados del siglo XX? En otras palabras, en 1950 para adelante, ¿cómo estaba Bolivia en cuanto a la sociedad? ¿Cómo estaba organizada? Eso es lo que nos está preguntando, ¿no? Entonces, jóvenes, la respuesta es sencilla. Nuestra sociedad a mediados del siglo XX, ¿sí?, estaba organizada de la siguiente manera, ¿sí? Ya a mediados del siglo XX nuestra población se había duplicado. La población urbana había crecido, ojo con eso, la población urbana había crecido, pero Bolivia siguió siendo un país eminentemente rural. La población urbana había crecido. ¿Dónde está eso? Disminución de la población urbana, nada que ver. Tampoco, sí. A ver, jóvenes, repito, ¿cuál sería la respuesta entonces? Población urbana ha crecido muy bien, pero eso sí. Exactamente, ahí está la respuesta, ¿no? Pero eso sí, Bolivia a mediados del siglo XX seguía siendo un país eminentemente, ¿qué? Rural, es decir, la mayoría era rural. ¿Hay esa opción? No, la respuesta es ninguna. Muy bien, la compañera que ha respondido, excelente, y los que están en el chat también, los que le han atinado, excelente, ¿ya? ¿Sí? Entonces, jóvenes, entendamos cómo estaba nuestra sociedad a mediados del siglo XX. La población urbana ha crecido, pero eso sí, seguíamos siendo una población eminentemente rural, ¿sí? No se olviden. Vámonos a la pregunta 27. Atentos. A mediados del siglo XIX, la crisis del capitalismo industrial se profundiza. La reacción popular en contra del conservadurismo burgués y la falacia del liberalismo. ¿Quién está con su micrófono? Atentos, por favor, atentos. ¿Sí? Ya, una vez más, ¿sí? Una vez más, atentos. A mediados del siglo XIX, la crisis del capitalismo industrial se profundiza, la reacción popular en contra del conservadurismo burgués y la falacia del liberalismo. Estas corrientes culturales se conocen como... ¿Cuál será la respuesta, no? A ver, analicemos. Denme un segundito, ahora sí, ya. Entonces, jóvenes, ¿qué nos está diciendo? Definitivamente, a mediados del siglo XIX, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿Sí? El capitalismo industrial va a entrar en una crisis. Eso quiero que entiendan. ¿Sí? Se da una crisis entonces en el capitalismo industrial. ¿Sí? ¿Por qué se va a dar esta crisis? Porque el pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cansar de la situación que estaba viviendo. ¿Quiénes estaban aprovechando al máximo de la revolución industrial, del capitalismo industrial? ¿Quién estaba aprovechando esto? Principalmente, ¿quiénes? Obviamente los burgueses, los capitalistas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, va a surgir una corriente cultural que va a denunciar estos hechos. Todo lo que estaba cometiendo, las injusticias que se estaba cometiendo a través del capitalismo industrial, va a ser denunciado a través de ¿qué? ¿A través de qué será denunciado? La respuesta será a través del romanticismo social. La respuesta es romanticismo social, ¿ya? Entonces, jóvenes, esta corriente cultural que denuncia las injusticias provocadas por el capitalismo industrial, por los burgueses, por la falacia del liberalismo, es denunciado ¿por qué? Por el romanticismo social. ¿Ya? Romanticismo social, entonces, va a ser esta corriente que denuncia todas las injusticias provocadas por el capitalismo industrial. Romanticismo social, ¿sí? Sigamos. 28. A ver, denme un segundito, por favor, voy a leer sus mensajes. Muy bien. La sé, profe. La sé. Muy bien, me dicen el C. A ver, muy bien, compañeros. Sí, me encanta los que están analizando muy bien las preguntas. Así es que sí, definitivamente una pregunta bastante sencillita.
¿Ya? Las revoluciones científicas y del pensamiento filosófico muestran la postura filosófica que mantiene la razón humana como el único conocimiento válido. Esta postura es conocida como, ¿de dónde viene el nombre de razón? Racionalismo será la respuesta. Inciso C. Excelente para aquellos que le están atinando sin haber revisado previamente las respuestas, ¿verdad? Recuerden, esto es un tipo test que estamos haciendo para que ustedes también vayan, ¿sí?, grabándose este tipo de preguntas. Entonces, ¿sí?, la postura filosófica que mantiene a la razón humana como el único conocimiento válido definitivamente será el racionalismo. Racionalismo, ¿de dónde viene? Les decía, de razón, ¿verdad? Entonces, para el racionalismo, el único conocimiento válido será la razón humana. ¿Sí? Sabemos que existe otra postura contraria al racionalismo. ¿Cuál es esa? Mis estudiantes lo saben. El empirismo. Excelente, muy bien, el empirismo, ¿no? El empirismo nos dice, no, al contrario, si el único conocimiento válido definitivamente es aquel que se lo adquiere a través de la experiencia, ¿no? Eso nos dice el empirismo. Habíamos quedado en clase de que definitivamente ambas posturas tenían algo de cierto, eso sí, ¿no? Así es que bueno, sigamos. Penúltima pregunta, 29, atentos. La C, profe. Tan rápido, a ver, la C me dicen. El nacimiento de un movimiento obrero y sindical en Bolivia fue consecuencia de, ¿sí? A ver, ¿por qué ha iniciado el movimiento obrero en Bolivia? ¿Por qué los obreros han comenzado a organizarse? ¿A consecuencia de qué ha sido, no? En Bolivia, ¿por qué se han organizado? ¿Por qué han surgido los sindicatos y demás? ¿Por qué? Esa es la pregunta de examen. A ver, me dicen la C, vámonos con la C, ¿por qué no? Consecuencia del paso de un sistema de producción precapitalista al desarrollo y modernización de la industria. ¿Será eso la consecuencia del nacimiento de un movimiento obrero? Definitivamente, jóvenes, la respuesta es correcta. ¿Ya? Inciso C sería la respuesta. Entonces, analizamos el nacimiento de un movimiento obrero y sindical en Bolivia fue consecuencia del paso de un sistema de producción precapitalista al desarrollo y modernización de la industria. ¿Ya? ¿Cómo vamos a entender esto, jóvenes? Simple y sencillamente que conforme se estaba desarrollando en Europa esos avances gracias a la revolución industrial, a nuestro país también van a llegar ese proceso de modernización, ¿sí?, del cómo desarrollar la industria de la minería en nuestro país. Los varones del estaño principalmente van a traer máquinas de última tecnología y demás, y lo van a implementar en las minas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El trabajo se va a aumentar, la producción aumenta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Los varones del estaño están ganando más y más, y los mineros no. Se mantenía su salario como siempre. Entonces los mineros van a decir, momentito, si están ganando más dinero y nos están haciendo trabajar más a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir mejores salarios. Entonces, para que nos hagamos escuchar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que organizarnos en sindicatos, ¿sí? Entonces, repito, el nacimiento de un movimiento obrero y sindical en Bolivia definitivamente se debe y principalmente a la modernización de la industria, ¿sí? Simple y sencillamente es eso, ¿ya? Vámonos a la última pregunta de este examen. Muy bien, durante el siglo XV, a ver, vámonos al inicio de Historia Universal. Recuerden, comenzamos hablando del siglo XIV, siglo XV en Historia Universal, ¿verdad? Entonces, vámonos al primer tema. Durante el siglo XV aparecen una serie de factores que renuevan los modos de vida, estructuras sociales. En la ciudad se caracterizan por, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores que cambian la vida en la ciudad, ¿no? De esto hemos hablado y hemos mencionado lo siguiente. Entonces, jóvenes, les decía, a ver, vamos a leer los mensajes, ya, a ver, denme un segundito, muy bien, sí, ¿por qué no? Puede ser C, creo, a ver, la C, ¿dónde está la C?
Alguien me menciona la C. A ver. E. Me dicen E. Ninguna. Ya, atentos, por favor. Nadie le está atinando hasta ahora, así es que atentos. Ya entonces les decía, esto nos lleva al tema de la crisis de la Edad Media, ¿no? La crisis de la Edad Media, etcétera. Entonces, jóvenes, en esta crisis de la Edad Media se da la renovación de las estructuras sociales, ¿ya? ¿Cómo se vivía en la ciudad? Aquí nos está preguntando sobre la ciudad, ¿verdad? En la pregunta, en la ciudad se caracterizan por cómo se vivía en la ciudad, jóvenes. La ciudad estaba organizada en burgos, ¿recuerdan? Ahí surgen los burgueses, de ahí viene la palabra burguesía y demás, ¿no? Entonces, en la ciudad estaban organizados a través de un bien común. ¿A qué me refiero con eso? Se buscaba definitivamente el bien de toda la ciudad, de todos sus habitantes, el bien común, eso se buscaba. Pero jóvenes, a partir de la emigración que se va a dar del campo hacia la ciudad, eso va a cambiar. Eso va a cambiar, ¿me entienden? El bien común va a desaparecer. ¿Por qué va a comenzar a cambiar esto? Porque los del campo, ¿qué van a decir cuando lleguen a la ciudad? Por favor, necesito trabajo, ¿no? Entonces, así va a surgir, jóvenes, ¿sí? Las primeras formas de la economía capitalista, ¿no? Van a pedir trabajo, ¿y qué van a hacer los burgueses? Les van a dar trabajo a cambio de un monto de dinero. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, en la ciudad ya no se van a preocupar por el bien común, sino se van a preocupar por el bien propio, ¿me entienden? Van a competir para ver quién tenía más dinero. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Los intereses del común comienzan a desaparecer. Una de las primeras formas de economía capitalista es lo que se observa con la desaparición del interés común, ¿sí? Y con eso terminamos este primer examen, ¿ya? Y yo siempre suelo calificar, jóvenes, los exámenes. ¿A qué me refiero con eso? En grado de qué tan fácil estaba, ¿no? O qué tan difícil estaba, ¿no? Yo este examen en grado de dificultad le pongo un 50%. ¿Ya? Es decir, no estaba tan difícil, jóvenes. Los estudiantes, principalmente aquellos que han estado conmigo, estaban en la capacidad de responder mínimamente 7 preguntas de este examen, ¿ya? Pero bueno, ¿sí? A ver cómo les habrá ido a los demás, ¿no? Pero repito, este examen está calificado de esa manera, ¿sí? Vámonos al siguiente examen. Cualquier duda, por favor, los escucho. No estaba difícil. Aquí me dicen, sí, como les digo, si para usted estaba 50, para nosotros 90. No se confundan, compañeros, repito, ¿sí? Me refiero a que cuando se presenta un examen siempre le dan un grado de dificultad en la universidad. De esto estaba, como les digo, ya un 50%, pero de que se podía resolver todo, obviamente que sí se podía resolver, o sea, no hay donde perderse, ¿ya? No se confundan, ¿sí? Sigamos. Vámonos con el siguiente examen, en este caso de la misma fecha, examen de 1 de febrero del 2022, pero del segundo turno. Ya, del segundo turno. Vámonos con ese examen. Ya, a ver. Este examen, jóvenes. Ninguna, profe, ninguna. A ver, muy bien. Alguien me dice ninguna. Sí, analicemos. Ya. Pregunta 21. Y la primera opción que me han dado es ninguna. A ver, ¿por qué? La educación indígena sobrevive a la reforma educativa de 1965, que postula una de las iniciativas más importantes para la educación en Bolivia. ¿Dónde? Sí, para comenzar, esta pregunta está mal planteada, la universidad se ha equivocado. Reforma educativa de 1965, no ha habido esto, ¿ya? Lo correcto es 1955, ¿ya? Primer gran error de la universidad, sí, que puede ser bastante cuestionada, ¿no? Hasta eso nos podría hacer variar que la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, simplemente les hago notar eso. Ya no es la primera vez que la San Simón se equivoca, pues.
si acaso. ¿Ya? Entonces, la educación indígena sobrevive a la reforma educativa de 1955, que postula una de las iniciativas más importantes para la educación en Bolivia, donde, ¿sí? ¿Qué nos decía? ¿Qué se postulaba en sobre la educación indígena? ¿Sí? La respuesta es súper sencilla. La educación tradicional debía nacer de la realidad del campo y de lo más importante de la cultura quechua y aymara. Esa es la respuesta. Ahí Celomi me dice 53. Recordemos que la reforma educativa, sí, por favor, aclaremos eso, sí, la reforma educativa inicia, sí, en 1953, pero ¿qué pasa? En 1955 se da el Código de Educación. ¿Recuerdan? Sí, recuerdan. Entonces, por eso se menciona este añito aquí en esta pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía esto de la educación indígena? ¿Quién lo va a defender? Elizardo Pérez, ¿no? Elizardo Pérez, que la educación debía nacer de la realidad del campo y de lo más importante de la cultura quechua y aymara. Esa es la respuesta. ¿Está esa opción, compañeros, entre los incisos? ¿Está? No está, ¿verdad? No está. Entonces la respuesta, inciso E. Ninguna es correcta. ¿Sí? Ninguna. Listen, ¿Sí? esto pasa durante el gobierno de Daniel Salamanca, ¿no es? Sí, esto que estamos hablando, sí, sobre los postulados de Elizardo Pérez y demás, claro que sí, durante el gobierno de Daniel Salamanca. Recuerden, Elizardo Pérez, el que ha fundado la escuela de Huarizata en 1931, etcétera. ¿Sí? Definitivamente sí, muy buen dato. Si estamos hablando durante el gobierno de Daniel Salamanca, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado con esta pregunta, compañeros? ¿Qué es lo que nos han hecho? Simplemente nos han cambiado esta palabrita que estoy remarcando, ¿ya? ¿Sí? Esta palabrita. De la cultura quechua y aymara tenía que ser, ¿verdad? Sí, pero al final nos han cambiado y muchos han caído con el inciso A. Por favor, analicen bien la pregunta, lean bien las opciones para que no se dejen, ¿sí?, confundir. ¿Qué ha buscado la universidad con esta pregunta? Que se confunda. Y ya está, ¿sí? Ojo con eso. Vámonos con la pregunta 22. Ya, ahora sí los quiero ver. Atentos. Los cambios en política fiscal influyeron en la opinión de que los impuestos podían llegar a ser un instrumento en la redistribución de la renta. Estas concepciones sociales son... ¿Qué les parece esa pregunta, compañeros? ¿Qué les parece esa pregunta? O sea, no inventen, sin contexto, ¿ya? Es una de las preguntas bastante cuestionadas, ¿sí? Por mi persona. No tiene contexto. De política fiscal se podía hablar en más de 10 temas en relación a historia universal. También en historia de Bolivia se menciona la política fiscal, ¿no? Entonces, sin contexto, mínimamente tendrían que darnos, ¿sí?, y delimitarnos esta pregunta. ¿No lo han hecho? Este tipo de preguntas son precisamente para que ustedes se equivoquen, ¿no? Así es que, bueno, atentos. Nosotros vamos a dar el contexto correspondiente. ¿A qué se refiere esto de la política fiscal? Para comenzar, ¿sí? Esta pregunta 22 pertenece al tema el desarrollo del movimiento obrero, ¿ya? El desarrollo del movimiento obrero pertenece a Historia Universal, esta pregunta, ¿ya? Entonces, atentos con la explicación, por favor. A ver, las nuevas concepciones sociales influyen en la política fiscal. A ver, hemos hablado del desarrollo del movimiento obrero, habíamos visto que los obreros son el grupo social que más ha sufrido las injusticias de la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, a través del movimiento obrero se está buscando definitivamente la mejora de sus condiciones de vida, ¿ya? ¿Qué es la política fiscal? Son los gastos, impuestos, etcétera, que se realizan, ¿dónde? En el sector público, ¿ya? Gastos, impuestos del sector público. Entonces, jóvenes, ¿qué nos decía esto en relación a la política
fiscal, de que el impuesto podría servir en la redistribución de la renta. Eso era lo que se estaba buscando, ya la redistribución de la renta. Es decir, los que más tenían, los que más dinero tenían, podían favorecer a quién, a los que menos tenían. ¿Quiénes tenían menos? Los obreros, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso era lo que se estaba buscando, ¿ya? Esta teoría de la redistribución de la renta, ¿sí? ¿A qué se refiere? Eso es lo que nos está preguntando, ¿no? Y definitivamente las opciones ni siquiera se acercan a la respuesta, ¿sí? Jóvenes, la respuesta de esta pregunta es: ninguna es correcta. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Esta teoría de redistribución de la renta en relación a la política fiscal es conocida como las reformas en las leyes sociales. Así se lo conoce, las reformas en las leyes sociales. Está esa opción aquí, no, ni se acerca ni por asomo, ¿ya? Entonces, definitivamente esta pregunta fuera de contexto, ni siquiera en las opciones está algo que pueda acercarnos a la respuesta, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? Repito, ¿a qué se refiere esto de la redistribución de la renta en relación a la política fiscal? Se refiere simple y sencillamente a las reformas en las leyes sociales. Reformas en las leyes sociales. ¿Está esa opción? No está. Entonces, ninguna es correcta. Jóvenes, cuando nos topemos con este tipo de preguntas que no tienen contexto, generalmente, no siempre, grábense esto, pero una ayuda para ustedes. Generalmente la respuesta es ninguna. Generalmente, no siempre, ¿ya? Pero generalmente siempre es ninguna, ¿sí? Así es que les sirva ese apoyo, esa ayuda, porque repito, una pregunta sin contexto, terriblemente, ¿ya? No se olviden, sigamos. Vámonos a la 23. A ver, la política general del nacionalsocialismo tiende a consolidar la alianza. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, esta pregunta medio rara. A ver, esto ya más o menos nos da un dato importante. ¿Cuál es el dato importante de esta pregunta? El nacionalsocialismo, ¿ya? ¿A qué se refiere el nacionalsocialismo? ¿Alguien sabe qué es el nacionalsocialismo? Hemos hablado, por si acaso, en clase principalmente, ¿a qué se refiere el nacionalsocialismo? ¿A qué se refiere? A ver, atentos. Inciso B, me dice alguien, ¿sí? De la socialdemocracia y la propiedad individual, la respuesta puede ser, ¿no? Jóvenes, ¿qué es el nacionalsocialismo? No se les hace conocido estos términos. Nacionalsocialismo a partir de este momento para ustedes, por favor, ¿sí? Se refiere a el nazismo. El nazismo, nacionalsocialismo es igual a el nazismo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, anótense, grábenselo, no sé, si a muchos les ha complicado también esta pregunta, pero bueno, ¿sí? Nacionalsocialismo es igual al nazismo. Entonces, esta pregunta, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al tema de los movimientos fascistas, ¿ya? Los movimientos fascistas. La política general del nazismo tiende a consolidar la alianza. ¿Qué era lo que defendían el nazismo? ¿Qué era lo que defendía el nazismo en cuanto a la política general? ¿Ya? Eso es lo que nos está preguntando. Política general lo vamos a redimensionar en relación a la economía, ¿ya? Entonces, la economía bajo el nazismo, jóvenes, estaba estrictamente dirigida por el Estado. Recuerden, ¿quién tenía el poder en el nazismo? ¿Sí? ¿Quién era la máxima autoridad en el nazismo? Obviamente, ¿no? Adolfo Hitler, ¿sí? Él tenía el control total de todo el aparato del Estado, ¿no? Recuerden cómo era el estilo, se parecía mucho a las monarquías absolutas, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, jóvenes, tanto en lo social, en lo económico, los nazis controlaban absolutamente todo, ¿ya? Eso quiero que entiendan. La economía, entonces, estaba estrictamente dirigida por el Estado nazi. La estructura capitalista se reforzó a través de la concentración de, ¿qué es concentración, jóvenes? Monopolio.
¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? El nazismo va a apoyar al capitalismo. ¿Para qué? Para que pueda ejercer un monopolio, para controlar absolutamente toda la producción, ¿ya? No se olviden de esa partecita del monopolio. Así el nazismo consolida la alianza entre el gran capital monopolista con la propiedad territorial. ¿Será que hay esa opción? A ver, busquemos, por favor, inciso D. ¿Sí? Recuerden, esta palabra es clave. El monopolio, ¿ya? Y aquí está monopolista. Repito, ¿cómo controlaba la sociedad el nazismo, jóvenes? ¿Cómo controlaba? Sí, a través de un control total, ¿no? Ejercía monopolio definitivamente en su sistema de gobierno. Entonces, la política general del nacionalsocialismo tiende a consolidar la alianza del gran capital monopolista con la propiedad territorial. Los capitalistas se unen con aquellos dueños de la tierra. Y ahí el nazismo va a centrar su poder, ¿ya? Entonces, por favor, no se olviden, esto del nacionalsocialismo es igual al nazismo, característica del nazismo que es el monopolio, el control total en cuanto a la economía en alemán, ¿ya? Entonces, esa palabra definitivamente nos lleva a la respuesta que es el inciso D, ¿ya? Sigamos. 24. El nuevo orden mundial. ¿Hemos hablado del nuevo orden mundial en algún momento? Claro que sí. Sí, esto pertenece a los últimos temitas, así es que atentos, ¿ya? Hablemos del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, NOM por sus iniciales, se instaura por las turbulencias del mercado petrolero internacional e intereses de potencias mundiales, que persigue, también una pregunta no muy bien planteada, pero bueno, a ver, el nuevo orden mundial se instaura por las turbulencias del mercado petrolero internacional e intereses de potencias mundiales que persigue, ¿ya? En otras palabras, jóvenes, ¿cómo es que se ha instaurado el nuevo orden mundial? ¿A través de qué? Recuerden, cuando hemos hablado del nuevo orden mundial, hemos hablado de algo en específico, ¿no? Recuerdan que Irak decide invadir Kuwait, ¿sí? Hemos hablado al respecto, ¿no? Para mis estudiantes nuevos, entramos en contexto, ¿ya? ¿Cómo se establece el nuevo orden mundial en el mundo? A través de una guerra. ¿Qué guerra es esta? La guerra del Golfo Pérsico, ¿ya? La guerra del Golfo Pérsico. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar en la guerra del Golfo Pérsico? Irak, a la cabeza de Saddam Hussein, va a decidir invadir Kuwait. Esto nos lleva a dónde? Repito, a la guerra del Golfo Pérsico. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar en esta guerra del Golfo Pérsico? Obviamente Irak, que era potencia mundial, por cierto, en cuanto al petróleo, va a ser derrotado. ¿Quién lo va a derrotar? Los Estados Unidos. ¿En alianza con quién va a estar Estados Unidos? Con Israel, ¿ya? Con Israel. Entonces, jóvenes, de este enfrentamiento, ¿quién ha salido ganador? En otras palabras, Estados Unidos e Israel. Entonces, en eso vamos a basar nuestra respuesta, ¿ya? Eso nos lleva a dónde. Alguien me dijo inciso C, definitivamente la respuesta es inciso C. La invasión y toma de Irak para consolidar a Israel como única potencia militar en la zona petrolera. Recuerden, hasta las respuestas están mal hechas, ¿ya? La invasión y toma de Irak, eso casi no nos dice nada. Lo que sí tenemos que recordar, repito, es la invasión que realiza Irak a Kuwait. Esto nos lleva a la guerra del Golfo Pérsico. ¿Quién sale ganador de esta guerra del Golfo Pérsico? Estados Unidos, ¿sí? Con Israel. Entonces, gracias a esto, el nuevo orden mundial, ¿sí? Va a consolidar a Israel como única potencia militar de la zona petrolera, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces, repito, si nosotros recordamos la guerra del Golfo Pérsico, tranquilamente estábamos en situación de poder encontrar la respuesta correcta, por más que esté mal direccionada, ¿ya? Pregunta 25. La era del gas marca un hito
trascendental en la historia económica de Bolivia La D, durante la profe. primera mitad. Si no estoy. La D. Alex, inciso D, me dice Alex, muy bien. Una vez más, la era del gas marca un hito trascendental en la historia económica de Bolivia durante la primera mitad de los años 80, que representó el 50% del total de los ingresos por exportaciones. La respuesta será, muy bien, Alex, inciso D, la mitad del total de los ingresos por exportaciones. ¿Sí? Entonces, jóvenes, Bolivia ha vivido una era del gas, claro que sí, ¿no? La era del gas ha sido muy importante para nosotros, ya saben, el gas sigue siendo el energético base de nuestra economía en la actualidad, ¿verdad? Entonces, la era del gas definitivamente va a representar para nuestro país, en términos económicos, obviamente, la mitad del total de los ingresos por exportaciones. ¿Cuándo va a pasar todo esto? En la mitad de los años 80. En otras palabras, en los años 80, el gas definitivamente representaba el 50%, la mitad del total de los ingresos por exportaciones. Eso significaba el gas en la primera mitad de los años 80 en nuestro país. Repito, hasta la actualidad sigue siendo muy importante. 26. A ver, ahora sí. La formación de bloques económicos reestructura los centros de poder y hegemonía a nivel mundial. Este proceso es consecuencia de... A ver, este temita, jóvenes, nos lleva al último tema, ¿sí? Al último tema de historia universal, por si acaso, ¿no? En los albores del siglo XXI. A ver, ¿qué nos está diciendo? La formación de bloques económicos reestructura los centros de poder y hegemonía a nivel mundial. Este proceso es consecuencia de ¿qué? ¿De qué? Atentos, por favor. En esta pregunta han tenido muchas fallas, así es que lo vamos a responder. ¿Ya? Muy bien, algunos están respondiendo, excelente, sí, muy bien, estoy tomando en cuenta por si acaso su participación. Ya, entonces, atentos. El último tema de historia universal, repito, los albores en el siglo XXI, nos habla de la globalización. ¿Recuerdan? La globalización. ¿Qué es la globalización? Vamos a entender, según nuestro autor, la globalización para nuestro autor es la igualación hacia arriba. Es decir, todos los países tendrían que estar al mismo nivel, compartir, ¿sí? La misma calidad de economía y demás, ¿no? Sociedad, cultura, etcétera. Globalización. Todo el mundo, ¿sí? Tendría que ser parte de ello. Entonces, jóvenes, la globalización es un proceso que tuvo origen en el último cuarto del siglo XX, ¿ya? ¿Sí? ¿A qué se estaba dedicando entonces la globalización? ¿Qué era lo que estaba buscando? Incluir, entre muchas otras cosas, incluir al tercer mundo dentro del contexto internacional. ¿Ya? Entonces, si hablamos de globalización, repito, es un proceso que tuvo origen en el último cuarto del siglo XX. Con que sepamos eso, está perfecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Respuesta, jóvenes, inciso A. No hay donde perderse, ¿sí? Respuesta, inciso A. Muy bien, a los que están respondiendo, repito, estoy leyendo. Entonces, analizamos por qué es el inciso A, ¿no? El rastreo de las manifestaciones económicas, políticas y sociales del último cuarto del siglo XX para implantar la interdependencia económica conocida como globalización. Entonces, jóvenes, definitivamente esta palabrita globalización va a ser muy importante para esta pregunta de examen. ¿Cuándo se ha implementado, jóvenes, la globalización? En el último cuarto del siglo XX. ¿Sí? En el último cuarto del siglo XX. ¿Qué estaba buscando principalmente esta globalización? ¿Sí? Una interdependencia de los países, principalmente interdependencia, ¿qué? Económica, interdependencia económica. Todos esos datos lo encontramos en la respuesta, así es que la respuesta por inercia es el inciso A,
¿Ya? Entonces, la formación de bloques económicos definitivamente nos lleva ¿a dónde? A la globalización, ¿ya? ¿Cuándo se ha implementado esta globalización? En el último cuarto del siglo XX. Si nosotros sabemos esos detalles, automáticamente vamos a ir descartando varias opciones, ¿verdad? Así es que no se olvide. Sigamos. Vámonos a la pregunta 27. Ya, atentos por favor con la pregunta 27. Las reformas impulsadas hacia la modernización y democratización de la economía y la sociedad soviética se caracteriza por. Esto nos lleva al tema de la perestroika y el glasnost, ¿verdad? ¿Sí? El crecimiento económico de los países poderosos, etcétera. ¿Ya? ¿Qué significa, jóvenes, hablar, ¿sí?, de modernización y democratización en la sociedad soviética? Es hablar de que automáticamente tiene que venir a nuestra cabecita que la perestroika y el glasnost, porque precisamente reestructuración significa, es perestroika, ¿no? En este caso, perestroika significa reestructuración y glasnost significa transparencia, ¿ya? Entonces automáticamente tiene que venir ese temita a nuestra cabeza, ¿ya? La perestroika y el glasnost, entonces, ¿qué es lo que está buscando? Busca impulsar en la sociedad soviética cambios, ¿sí? Cambios en todo sentido. ¿Qué es lo que se estaba buscando con la perestroika y glasnost? Les decía, por ejemplo, la producción de alta tecnología, el incentivo a los trabajadores a través de mejorar sus salarios, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tendrían que recordar? Perestroika y glasnost, modernización y democratización, ¿sí? ¿Qué es lo que busca, lo que se está buscando a través de la perestroika y el glasnost? Respuesta a la producción de alta tecnología, el incentivo a los trabajadores a través de sus mejoras salariales. ¿Será que hay esa opción? Lo vamos a buscar a continuación. La respuesta sería, muy bien, a los que están respondiendo, definitivamente, inciso B. La reestructuración y transparencia de la nueva política que persigue mejorar los salarios y la calidad en la producción, implementando alta tecnología. Jóvenes, grábense, por favor. La perestroika y el glasnost, la reestructuración y transparencia, ¿sí? ¿Qué es lo que está persiguiendo? ¿Qué es lo que está buscando? Eso quiero que entiendan. ¿Qué es lo que está buscando? Mejorar los salarios de los trabajadores, la calidad en la producción, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la alta tecnología que se puede implementar en la sociedad soviética. Eso es lo que está buscando, ¿qué? La perestroika y el glasnost, ¿sí? No se olviden, entonces, automáticamente la respuesta será inciso B, ¿ya? Sigamos, vámonos a la pregunta 28. La nacionalización de las minas de 1952 es consecuencia de los postulados de la Revolución Nacional, una medida polémica sin precedentes en el continente que demostraba la importancia capital del poder sindical, donde se traduce en... Esta pregunta tampoco me gusta mucho porque está mal planteada, compañeros, ¿ya? ¿Cómo lo traduzco? ¿Qué es lo que se ha buscado con la nacionalización de las minas? ¿Qué es lo que se ha buscado con la nacionalización de las minas? Simplemente eso, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que se buscaba en esencia, jóvenes? ¿Sí? Definitivamente la eliminación del superestado minero. Eso era lo que se estaba buscando, ¿no? Sara me dice, definitivamente, Sara, tu respuesta es correcta, ¿no? La eliminación del superestado minero. Es decir, de una vez por todas terminar con la hegemonía que estaban practicando los varones del estaño. Recuerden, ellos eran los únicos dueños de las minas, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la nacionalización de las minas, ¿qué es lo que se ha buscado? Terminar con esta situación, eliminar el superestado minero. ¿Hay esa opción? No, no hay. Entonces, la respuesta es, ninguna es correcta. ¿Ya? Por favor, no se dejen confundir. Algunos por apurados leen, por ejemplo, la eliminación del llamado Estado minero obrero, directamente le meten eso. No, no se olviden.
¿sí? La eliminación del superestado minero es lo correcto. Nuestra opción, entonces, ninguna es correcta. Por favor, analicen siempre la pregunta, ¿ya? Obviamente las opciones también, ¿no? 29, atentos. En América Latina, el rol centralista del Estado influye en las transformaciones políticas y económicas en la década de los 80 del siglo XX. En el orden económico, las medidas se caracterizan en, ¿sí? Hablar de América Latina en la década de los 80 es hablar de qué, jóvenes, de la deuda externa. ¿Recuerdan? Sí, entonces automáticamente esto nos lleva al tema de los países del tercer mundo en la década del 80. ¿Sí? Historia universal, obviamente. Los países del tercer mundo en la década del 80. Ya, en cuanto vean estos datos, América Latina en la década de los 80, automáticamente tiene que venir a su cabecita ¿qué? La deuda externa, ¿sí? Así es que, bueno, esa es la base. Sigamos. Entonces, jóvenes, ¿qué ha pasado con los países del tercer mundo? En este caso, con América Latina en la década del 80. A ver, el Estado, jóvenes, en esta década, el Estado, el gobierno, para que me entiendan, ¿sí? Cumplía un papel central. ¿Ya? Era muy importante. El Estado, los gobiernos en esta época de los 80 eran bastante, ¿cómo decirlo? Intervencionistas, ¿no? Se metían en todo, ¿ya? Entonces, el Estado cumplía un papel central en el orden político y también en el orden económico, ¿ya? ¿Sí? En cuanto al orden económico se refiere, los estados, los gobiernos van a crear mecanismos de regulación y control. Mecanismos de regulación y control, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las nacionalizaciones. Característica de esta década y hacia adelante van a ser ¿qué? Las nacionalizaciones, ¿sí? ¿Qué son las nacionalizaciones? Vamos a entender a las nacionalizaciones como las inversiones en empresas estatales, inversiones de extranjeros sobre empresas del Estado, ¿ya? ¿Sí? Entonces, jóvenes, busquemos la respuesta correcta en este caso. A ver, en América Latina el rol centralista del Estado influye en las transformaciones políticas y económicas en la década de los 80 del siglo XX. En el orden económico, las medidas se caracterizan en, hemos mencionado nacionalización, ¿verdad? Entonces tendríamos que buscar definitivamente las opciones donde nos hablan de nacionalización. A ver, y aquí está, ¿no? La creación de mecanismos de regulación, nacionalizaciones e inversiones directas a empresas estatales. La respuesta, inciso D. ¿Ya? Entonces, jóvenes, características, repito una vez más, de esta década de los 80 y también llegamos hasta los 90, ¿cuál era la característica? ¿Sí? Este tipo de nacionalizaciones que se daban, ¿sí? Buscando siempre las inversiones en estas empresas que pertenecían ¿a dónde? Al Estado. No se olvide. ¿Ya? Sigamos. Pregunta 30. La implementación del decreto supremo, DS significa eso por si acaso, del decreto 21060 de 1985, delinea una nueva era política económica, muy bien, político económico que prevalecía desde 1952, que repercute en el decreto supremo 21060, jóvenes, ¿en qué ha repercutido? ¿No? Resumiendo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el decreto 21060? Respuesta. La C. Muy bien, la C. Incremento de la economía informal en las principales ciudades. Trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué se da esto? ¿Qué tiene que ver el decreto 21060 con el incremento de la economía informal en las principales ciudades? ¿Qué tiene que ver el decreto 21060, jóvenes, repito, con el incremento de la economía informal? ¿Qué tiene que ver? No es la gran pregunta en este caso. Para entender esta pregunta de examen, tenemos que saber que el decreto 21060 nos va a llevar ¿a dónde? A la relocalización. ¿Qué es la relocalización? Es el despido masivo de trabajadores, ¿verdad? ¿Sí? Trabajadores mineros en este caso,
¿ya? Entonces, una gran cantidad de trabajadores mineros van a quedarse sin trabajo, esa historia ya la conocemos, se quedan sin trabajo, ¿y qué es lo que van a hacer? Ni modo, pues tienen que sobrevivir, ¿verdad? Tienen que mantener a sus familias. ¿A través de qué van a sobrevivir? Precisamente a través de la economía informal, ¿ya? Los vendedores que vemos en la actualidad, por ejemplo, en las calles, en el centro de nuestra ciudad, en los mercados, los vendedores que están en las calles, ubican, ¿sí? Economía informal, a eso se refiere. Entonces, yo me he quedado sin trabajo, ¿qué es lo que me queda? Ni modo, pues, ¿sí? Vender lo que pueda en las calles, ¿ya? Entonces, este decreto 21060 definitivamente repercute en el incremento de la economía informal en las principales ciudades. Nacen así los trabajadores por cuenta propia, ¿sí? No se olviden, y con esto terminamos este segundo examen, ¿ya? En cuanto al nivel de dificultad, para mí, entre los 3 exámenes que se ha dado, lo vamos a revisar a continuación del tercero, este ha sido uno de los más, no complicados, pero sí mal planteados, algunas preguntas, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Pero bueno, mínimamente en este examen había que resolver 6 preguntas fácilmente, ¿ya? Repito, hay algunas preguntas que están mal planteadas, que sí o sí necesitaba la guía necesaria, ¿ya? Muy bien, vámonos con el último examen. Listen, Sí. ¿Sí? ¿usted cree que para ingeniería lo van a hacer peor? A ver, si me preguntan mi parecer, jóvenes, a ver, gracias por la pregunta, sí, charleamos un poquito, a ver, compañeros, para su tranquilidad de ustedes, sí, no tendrían que preocuparse mucho, ¿ya? A ver, cuál es la tendencia que se está siguiendo en estos exámenes? Y me voy a ir hasta el año pasado. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué están haciendo en la universidad? Están complicando un área en específico. ¿A qué me refiero? En los exámenes del 2021, ¿sí? Lo han complicado historia de Bolivia, ¿sí? Preguntas mal planteadas y muchas cosas, como lo estamos viendo ahora. ¿En dónde? En historia universal, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero que entiendan con eso? En este examen de 2022 lo han complicado, ¿qué? Ya no historia de Bolivia. Por si acaso, si se han dado cuenta, historia de Bolivia se repite absolutamente todo el banco de preguntas. 5 preguntas ganadas ahí. ¿Dónde lo están complicando? En historia universal. O bueno, ¿dónde lo han complicado en estos últimos exámenes de 2022? En historia universal. ¿Ya? Entonces, repito, ustedes tendrían que entrar a su examen con esa tranquilidad de tener 5 preguntas bajo la manga, ¿no? O sea, ya prácticamente dominadas. 5. No sabemos en qué área, es el detalle, ¿no? ¿Sí? Pero se está siguiendo esa tendencia, así es que se va a seguir, me imagino, con esa tendencia. No sabemos el examen de ustedes qué área lo van a complicar, o historia de Bolivia o historia universal, ¿ya? Pero repito, pese a esas complicaciones, jóvenes, ustedes tendrían que estar en la capacidad definitivamente de poder responder la mayor cantidad de preguntas. Siempre en clase les decía, ¿no? De las 10 preguntas, 8 mínimamente tendrían que responder. Y me mantengo en eso, Si ustedes responden 8 de las 10, créanme, es bastante bueno. Ya, pero obviamente lo ideal es que sí o sí respondan las 10, ¿ya? Todo lo que les estoy diciendo se traduce en este examen que vamos a revisar a continuación. Jóvenes, este examen ha sido uno de los más fáciles que la universidad nos ha dado, obviamente, en esta gestión, ¿ya? Así es que analicemos, por favor, analicemos. Aquellos que ya saben las respuestas, con todo gusto los leo. Así es que voy a estar atento. Muy bien. Pregunta 21. La acuñación de la moneda feble generó perjuicios a la economía boliviana durante los primeros años de la República. Los objetivos de esta medida económica eran principalmente, ¿qué se estaba buscando con la acuñación de la moneda feble, jóvenes? Hablar de la moneda feble es hablar de quién, de Andrés de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, eso ya lo sabemos a la perfección. La moneda feble durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Me dicen B, el proteccionismo que favorecía las inversiones extranjeras y el desarrollo de la pujante estructura productiva. Puede ser, ¿no? Sí, definitivamente, jóvenes. En cuanto a la política económica de Santa Cruz, definitivamente había aplicado de manera inicial el proteccionismo. Muy bien, todas las opciones tienen esta opción, ¿no? El proteccionismo. Muy bien.
a través del proteccionismo, ¿qué se buscaba proteger? Eso tienen que grabárselo. A través del proteccionismo de Santa Cruz, ¿qué es lo que se estaba buscando proteger? Simplemente eso, ¿no? Entonces la respuesta es, sí, el proteccionismo que favoreciera, ¿pero a qué? A las industrias nacionales. El proteccionismo que buscaba Santa Cruz tenía que favorecer ¿a quién? A las industrias nacionales. Nada que ver industrias extranjeras. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, a través de este proteccionismo estaba buscando favorecer a las industrias nacionales y el desarrollo de la incipiente estructura productiva de aquel entonces. Hay esa opción, con que sepan, jóvenes, proteger a la industria nacional, con eso ya le hicieron. ¿Hay esa opción? No, no hay esa opción. Entonces, la respuesta, como todos están explotando el chat, definitivamente es ninguna, ¿verdad? Excelente. Entonces, ustedes saben esos detallitos, repito, ya está, ¿sí? No tengan miedo, por favor. Yo sé que estos exámenes como que a algunos les sean como que, parece difícil, pero no, no lo es. Es cuestión de analizarlo nada más. Ya así es que ustedes tranquilos. Entonces, si no hay el proteccionismo que favorezca a las industrias nacionales, la respuesta es ninguna, ¿sí? 22. La crisis económica americana se empeora por la especulación bursátil. La crisis económica americana, ¿esto a qué tema me puede llevar? A ver, analicen, jóvenes, principalmente los antiguos, ¿a qué tema nos puede llevar? ¿Sí? A la caída de la bolsa de valores. Juan, muy bien. Señorita que me estaba hablando. Perdón, es la C. Inciso C, la respuesta. A ver, lo analizamos, ¿sí? Lo analizamos muy bien. Voy a tomar en cuenta siempre su participación, no se olviden. Ya lo pongo como una opción. A ver, sí, Juan me decía, Juan, muy bien, la crisis económica americana, automáticamente, ¿a dónde me tiene que llevar? Al famoso crack de Nueva York, ¿verdad? O sea, no hay dónde perderse. ¿Ya? Sí, hemos hablado de la especulación bursátil en ese tema, claro que sí, ¿no? Entendemos a la especulación bursátil como a una inversión en la bolsa de valores con el fin de obtener ganancias, pero a corto plazo, ¿ya? Esta especulación bursátil definitivamente nos lleva a riesgos, ¿sí? A riesgos, o sea, hay gente que quería ganar dinero, ¿sí? De forma rápida, ¿sí? Pero corriendo riesgos. Especulación bursátil, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, analizamos, la crisis económica americana se empeora por la especulación bursátil, que se caracteriza por una crisis bancaria y económica en general, que desemboca en un colapso social con el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos. ¿Será esa la respuesta? ¿Será esa la respuesta? Atentos, ¿sí? La especulación bursátil, jóvenes, estamos analizando, por si acaso, nos lleva definitivamente ¿a dónde nos lleva la especulación bursátil? Así se resume esta pregunta. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a una crisis bancaria, ¿sí? Una crisis bancaria y económica en general. Recuerden, una crisis generalizada, ¿no? En el crack de Nueva York. Esta crisis generalizada desemboca en un colapso social, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar en el crack de Nueva York? Se va a dar un desempleo pero masivo, el empeoramiento de las condiciones de vida, ¿de quién en especial? De los campesinos. Como siempre, jóvenes, los campesinos son los que más van a sufrir las consecuencias de toda crisis, ¿ya? Entonces, si analizamos la respuesta que la compañera nos ha dado, definitivamente es correctísima, ¿ya? Entonces, respuesta inciso C. La especulación bursátil se caracteriza por una crisis bancaria y económica en general que desemboca en un colapso social con el empeoramiento de las condiciones de vida ¿de quién? De los campesinos. Resumen de todo esto. Jóvenes, ¿quiénes han sufrido las consecuencias del crack de Nueva York? Todo el mundo, lo sabemos, ¿verdad? A excepción de la URSS, todo el mundo. Pero eso sí, si hablamos de clases sociales, como siempre, la clase
las clases más bajas van a sufrir cualquier crisis. En este caso, se había empeorado las condiciones de vida de ¿quién? De los campesinos. ¿Sí? No se olviden de eso, ya, así es que por favor, la respuesta inciso C. 23. La confrontación Estado-Iglesia se presentó cuando el liberalismo toma el poder. ¿Dónde? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. ¿Ninguna? Ninguna. Muy bien. Sí, analicemos. ¿Por qué ninguna? A ver, ninguna. Lo marco ya nomás, sí, para ver. Entonces, jóvenes, la confrontación Estado-Iglesia. ¿A qué se refiere esto? Jóvenes, se ha dado una confrontación entre los gobiernos y la Iglesia. Recordemos y sabemos que la Iglesia Católica es quien tiene bastante poder en la sociedad. ¿Aquí en Bolivia pasaba lo mismo? Claro que sí. La Iglesia Católica, sí, la Iglesia Católica tiene bastante influencia, ¿ya? Cuando, recuerden, de los conservadores, cuando los conservadores estaban, ¿sí? Estaban en el poder, definitivamente no había ningún tipo de conflictos con la Iglesia. ¿Por qué? Porque los conservadores eran declarados, por si acaso, declarados católicos. Pero eso sí, cuando los liberales suben al poder, ahí comienzan los conflictos con la Iglesia. ¿Ya? La Iglesia, jóvenes, definitivamente no se llevaba bien con los postulados del liberalismo. ¿Ya? ¿Qué nos dice? ¿De dónde viene la palabra liberalismo? Libertad, ¿verdad? Lamentablemente a la Iglesia no le gusta mucho esa palabrita, ¿no? Libertad. ¿Sí? Entonces, la confrontación Estado-Iglesia se presentó cuando el liberalismo toma el poder. ¿Dónde? Los eclesiásticos del momento, tanto regulares como seculares, confundieron el liberalismo ¿con qué, jóvenes? Con socialismo, ¿ya? Entonces, ¿estará esa opción? Busquemos, no está. Entonces, la respuesta va a ser ninguna es correcta. Excelente, señorita, la que está respondiendo. Muy bien, sí, definitivamente la respuesta es ninguna. Repito, los eclesiásticos confunden el liberalismo con socialismo, ¿ya? La Iglesia tampoco estaba muy de acuerdo con el socialismo, por si acaso. ¿Por qué la Iglesia no estaba de acuerdo con el socialismo? Porque el socialismo surge, ¿dónde? En los movimientos obreros, ¿verdad? Entonces los movimientos obreros no estaban de acuerdo con la figura del poder, ¿no? Entonces a la Iglesia también estaba en contra del socialismo. Entonces, repito, la respuesta, los eclesiásticos confunden ¿qué? El liberalismo con socialismo. ¿Está esa opción? No está. Entonces, la respuesta es ninguna. 24. La ley de exvinculación de tierras de origen señalaba, ¿qué era lo que nos decía la ley de exvinculación de tierras dictada durante el gobierno? Muy bien, ¿sí? ¿Cuándo se dicta esta ley de exvinculación de tierras? Obviamente, Tomás Frías. ¿Eso es pregunta de examen? Sí, es pregunta de examen, por si acaso, ¿ya? ¿Inciso A, no, Lisa? Inciso A. Me dicen, muy bien, muy bien. Lo voy a marcar, inciso A. Explicamos por qué. Atento. La ley de exvinculación de tierras de origen señalaba el derecho de propiedad absoluto de tierras de origen a los indígenas que detentaban desde sus antepasados. A ver, ¿a qué se refiere esto, jóvenes? Ya antes del gobierno de Tomás Frías, ya en Bolivia habíamos pasado un problema agrario, un problema de tierras. Durante el gobierno de Mariano Melgarejo, en 1866, ¿qué había pasado? Este Melgarejo había despojado a los indígenas de sus tierras, ¿no? Entonces, para que esto nunca más vuelva a ocurrir, va a dictarse la ley de exvinculación de tierras, ¿ya? La pregunta es clara. ¿Qué nos dice? ¿Qué señala la ley de exvinculación de tierras? Definitivamente la respuesta es inciso A, el derecho de propiedad absoluto de tierras de origen a los indígenas que detentaban desde sus antepasados. ¿Qué nos quiere decir eso? La tierra le pertenece sí o sí a los originarios. ¿Quiénes son estos? Los indígenas, ¿sí? Pero eso sí, este derecho de propiedad absoluto únicamente
pertenecía, ¿sí? Favorecía, perdón, a los indígenas, siempre y cuando estos indígenas tenían la tierra, ¿desde cuándo? Desde sus antepasados. Esa es la clave de la ley de exvinculación, que los indígenas tengan la tierra, ¿desde cuándo? Desde sus antepasados. Esa es la clave de la ley de exvinculación de tierras de origen, ¿ya? Muy bien, la respuesta entonces, inciso A. 25. Muy bien. A mediados de la década de los 80, la Central Obrera Boliviana lideró una lucha en defensa de... Otra vez nos vamos a la década de los 80. Atentos, por favor. ¿Qué ha pasado en la década de los 80 en Bolivia? La CELICEN. La C, muy bien. Lo vamos a marcar muy bien, compañeros. Sí, me encanta la participación, repito. Sí. A ver, les decía, ¿qué es lo que estaba pasando en Bolivia en la década de los 80, ¿no? Lamentablemente para nosotros, sí, estábamos viviendo una de las etapas de mayor crisis económica en nuestra historia, ¿ya? Mayor crisis económica en nuestra historia. Recordemos la inflación, posteriormente la hiperinflación, etcétera, ¿no? Principalmente esto de la hiperinflación lo hemos vivido durante ¿qué gobierno? Durante el segundo gobierno de Hernán Siles Suazo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado con ese segundo gobierno de Hernán Siles Suazo, la UDP? ¿Qué ha pasado con ese gobierno, jóvenes? Ha sido uno de los gobiernos más sufridos de la historia. Ya el presidente no tenía apoyo de ningún tipo, incluido la Central Obrera Boliviana estaba en contra del presidente. ¿Ya? Al presidente de la Central Obrera Boliviana, ¿de qué lo acusaba? Lo acusaba de proimperialista y fondo monetarista. ¿A qué se refiere proimperialista? Es que tenía relaciones con países del imperio, en este caso con Estados Unidos. Y fondo monetarista, supuestamente el presidente sacaba préstamos, ¿sí?, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, de eso lo acusaba la Central Obrera Boliviana a nuestro presidente. Además, la Central Obrera Boliviana basaba su lucha en ¿qué? ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo un salarismo a ultranza. ¿Qué significa salarismo a ultranza? Es el salario que varía. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que darse un aumento salarial lógico cada año. Ubican el salario mínimo, ¿no? Cada año eso tiene que aumentar. Eso era lo que estaba pidiendo y defendiendo la Central Obrera Boliviana. Pero además, ¿sí?, tenía una oposición radical a la política fiscal, dice aquí, ¿no? Y eso es un gran error. Está mal transcrito por parte de la universidad, ¿sí? La Central Obrera Boliviana tenía una oposición radical a la política oficial, no es fiscal, oficial, ¿no? Está mal transcrito, repito, así es que, bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces, definitivamente, jóvenes, la respuesta es inciso C. Un salarismo a ultranza con escala móvil, como les había mencionado, y una oposición radical a la política oficial en contra de los proimperialistas y fondo monetarista. Recuerden, este hecho se ha dado cuando, durante el segundo gobierno de Hernán Siles Suazo. ¿Ya? Sigamos. 26. A mediados de los años 90, el programa de privatización disfrazado de capitalización se refleja en... ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí? Ninguna. Ninguna, seguro. Muy bien, lo voy a tomar en cuenta. Sí, a ver, analicemos. A ver, atentos. Esto de la privatización, capitalización, jóvenes, nos lleva a qué gobierno? Definitivamente nos lleva... Gonzalo. Gonzalo, muy bien, sí, Gonzalo Sánchez de Lozada. Definitivamente tengo estudiantes que sí están bastante atentos, me alegra bastante, ¿sí? Gonzalo Sánchez de Lozada, durante su primer gobierno, había iniciado este proceso de capitalización como base de su gobierno, ¿verdad? Sí, y justamente se había capitalizado las empresas estatales más importantes de nuestro país. ¿Cuáles eran estas empresas? Les había mencionado, tienen que aprendérselo, pero de memoria, ¿no? ¿Cuáles eran estas empresas, jóvenes? YPFB, Entel, Ende,
el Lloyd Aéreo Boliviano, el LAP, es decir, y ENFE. Hay esas opciones, a ver, YPFB, Entel, ENDE, ENFE, ENAF, aquí ya se ha pasado, vámonos a YPFB, Entel, ENDE, ENFE, ENARSA, nada que ver, YPFB, Entel, ENDE, ENFE y SEDEM, peor todavía, YPFB, Entel, ENDE, ENFE y COFIBOL. No hay el Lloyd Aéreo Boliviano, ¿verdad? El LAB. Entonces, la respuesta es, ninguna es correcta. Excelente, jóvenes, y a los que están atentos, repito, excelente, ¿sí? Una pregunta que se repite bastante. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aprenderse las empresas que han sido capitalizadas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sigamos. Disculpe, Sí. ¿podría repetir empresas? ¿Cuáles son las empresas? Claro que sí, Alison, atentos. ¿Cuáles son las empresas entonces? Se los voy a anotar, ¿ya? Se los voy a anotar para que tal vez no me escuchan bien. Se los voy a anotar aquí, en otra opción, ¿ya? ¿Cuáles son estas empresas entonces? YPFB, definitivamente. YPFB. Luego mencionamos a Entel, ¿sí? Mencionamos a ENDE. Mencionamos a LAB, Lloyd Aéreo Boliviano, y finalmente mencionamos a ENFE. Esas son las 5 empresas. Estas 5 empresas tendrían que estar en las opciones. Casi se parecen, ¿verdad? Pero en algunos casos nos ponen otras que nada que ver y obvian a el Lloyd Aéreo Boliviano. ¿No ve? Como no está, entonces la respuesta es ninguna es correcta. Ya no se olviden de estas empresas. Grábenselo, por favor, ¿ya? Grábenselo. Sigamos. (27) El surgimiento de una conciencia nacional en las colonias británicas acarrea el progresivo desmoronamiento político del imperio. Los movimientos pacíficos o violentos en pro de la independencia. Inciso A. Sí. Inciso A, es muy bien. Lice. Sí. Los escucho, díganme, Kevin. A ver, aquí hay algo, pero terrible, jóvenes, terrible, ¿sí? Lo que está marcado en azul, ya, lo que está marcado en azul es, esto les hace variar, ¿ya? Si yo leo esta pregunta, directamente yo respondo ninguna. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo la pregunta? Sí, los movimientos pacíficos o violentos en pro de la independencia se caracteriza por la dirección espiritual de Mahatma Gandhi, me dicen algunos, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado? Eran no violentos, ¿Sí? ¿verdad? Sí, eran no violentos. Exactamente. Selomi y demás estudiantes, claro que sí, ¿no? Eran movimientos pacíficos no violentos. Eso es lo correcto, pero aunque no lo crean, la universidad no sé qué pasa, ya no sé qué les pasa, sí, pero se equivocan terriblemente, no pueden cometer estos errores. Repito, este mal planteamiento puede llevar a los estudiantes a que se confundan, ¿verdad? Sí, entonces terribles. Pero bueno. Reclaman por eso, Lisa, ¿no? Por esto sí, sinceramente sí se puede hacer, ¿no? No puede ser que nos planteen de esa manera, ¿no? Obviamente el reclamo valdría si es que el estudiante responde como ninguna es correcta. Ahí sí tiene razón de ser, porque repito, la pregunta es bastante errónea, ¿ya? Pero bueno, nosotros habíamos aprendido que los movimientos pacíficos, no violentos, sí en búsqueda de la independencia de la India, para ser más precisos, la India estaba buscando que librarse del dominio británico, ¿verdad? Entonces, ¿quién ha instaurado estos movimientos pacíficos no violentos? Nuestro queridísimo Mahatma Gandhi. Entonces, movimientos pacíficos es igual a ¿qué? A Mahatma Gandhi. La respuesta sería inciso A, ¿no? Qué terrible error, compañeros, ¿sí? La dirección espiritual de Mahatma Gandhi que preconiza métodos no violentos y de resistencia pasiva. Así, jóvenes, a la cabeza de Mahatma Gandhi, la India va a conseguir su total independencia del control británico, ¿ya? Pero terrible error. Sigamos.
28. La implementación del decreto, y una vez más nos topamos con este decreto supremo 21060. ¿Qué nos quiere decir eso, compañeros? Que es muy importante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les escucho? Inciso A. Inciso A. Muy bien, lo voy a tomar en cuenta. Muy bien. La implementación del decreto supremo 21060 derivó en la marcha por la vida como consecuencia de la disminución o desplome en la cotización de los precios del mineral del estaño, que generó un nivel de desempleo muy alto y el despido disfrazado como relocalización. Palabras clave, jóvenes, que tenemos que saber de este decreto 21060, definitivamente es la relocalización. Hace rato ya lo hemos mencionado, pero lo volvemos a mencionar, ¿verdad? La relocalización. Pero además, ¿sí? ¿Por qué se da esta relocalización? ¿Por qué se da la relocalización? Porque definitivamente se había dado un desplome, ¿sí? Una caída en los precios. ¿De qué? De el estaño. ¿Ya? Entonces, otro dato importante, la caída de los precios del estaño nos han llevado a la relocalización. ¿Qué es la relocalización? El despido masivo de trabajadores mineros. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, jóvenes, la respuesta definitivamente va a ser inciso A. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Pero repito, tienen que dominar y recordar, por favor, cada una de las características en que ha consistido el decreto 21060 y demás. Recuerde, los precios del estaño habían caído, entonces no había razón para seguir explotando este mineral. No teníamos comprador, ¿sí? Entonces los mineros no tenían razón de ser que sigan explotando este mineral, así es que, bueno, al gobierno no le ha quedado de otra que despedir a los trabajadores, ¿sí? Este despido es recordado por la historia como la relocalización. Sigamos, 29. La insurrección bolchevique instaura los primeros decretos revolucionarios sobre la paz, que propone. Esto nos lleva al tema de la Revolución Rusa, ¿verdad? Sí, automáticamente leemos bolchevique, tiene que venir a nuestra cabecita la Revolución Rusa, ¿verdad? Sí, entonces, jóvenes, ya sabemos en qué consistía la Revolución Rusa, la Revolución de octubre de 1917, los hechos que se han dado, quiénes se han enfrentado y demás. ¿Sí? Inciso C. Inciso C, muy bien. Vamos a marcarlo. ¿Dónde está? Muy bien, tentativa de respuesta, atentos. Entonces les decía, los bolcheviques, jóvenes, eran declarados anticapitalistas, ¿ya? Los bolcheviques a la cabeza de Lenin, que era lo que decían, Rusia no tiene por qué ser parte de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial era entre países capitalistas. Nosotros no tenemos nada que ver con estos países capitalistas. Es una guerra capitalista, entonces no tenemos nada que ver. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Que los bolcheviques sí o sí estaban buscando salir de la Primera Guerra Mundial, que Rusia salga de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, jóvenes, a través de la Revolución Rusa se van a dar los primeros decretos sobre la paz. ¿Qué era lo que nos proponían los decretos sobre la paz en relación a la Primera Guerra Mundial? Obviamente estamos hablando, nos decían de que a todos los pueblos y sus gobiernos entablar negociaciones con vistas a una paz justa y democrática sobre la tierra y aboliendo la gran propiedad. Eso era lo que defendían los bolcheviques, eso era lo que proponían en sus propuestas de paz. Sí, entonces, jóvenes, la respuesta es inciso C, ¿ya? Entonces, una vez más, los bolcheviques no estaban de acuerdo con la Primera Guerra Mundial. Vladimir Lenin, el líder de los bolcheviques, aprobó decretos revolucionarios sobre la paz, ¿ya? ¿Qué nos decían estos decretos revolucionarios sobre la paz? Todos los pueblos y sus gobiernos debían entablar negociaciones inmediatas con vistas a una paz justa y democrática sobre la tierra, eliminando la gran propiedad y entregándola a los comités agrarios. Eso era lo que defendían los bolcheviques a la cabeza de ¿quién? De su líder, Lenin.
¿ya? Entonces, jóvenes, la respuesta inciso C, no se olviden. Finalmente, y con esto terminamos prácticamente. Pregunta 30. Bolivia emprende el primer paso al nuevo orden agrario según el censo de 1846. La nación se caracteriza. ¿Cuál será la respuesta? A ver, analicemos. Dicen Sí. ninguna. Ninguna. Ya, muy bien. Gracias, señorita. A ver, atentos. Entonces, interpretamos esta pregunta, por favor. Sí, Bolivia emprende el primer paso al nuevo orden agrario. Ya, entonces, en cuanto al problema de las tierras, orden agrario, Bolivia estaba buscando superar las mismas, ¿ya? Sí, para poder tener un nuevo orden agrario, teníamos que tener la certeza de cómo estaba distribuido nuestro territorio, ¿no? ¿Cómo estaba distribuido nuestro territorio? Entonces, en este censo de 1846, ¿sí? Hemos identificado que a una población originaria, ¿sí? De fuerte raíz cultural quechua aymara. ¿Qué estoy diciendo entonces? Nuestros indígenas, en su mayoría, ¿qué eran según este censo de 1846? Quechuas y aymaras, ¿sí? Entonces, tanto quechua y aymara, jóvenes, tenían una estructura social y productivas propias. ¿Están esas características entre las opciones? No están. Entonces, la respuesta definitivamente es ninguna. ¿Ya? Repito, entonces, según el censo de 1846, nuestra nación boliviana se caracteriza como una población originaria de fuerte raíz cultural quechua y aymara. Quechua y aymara, grábenselo, jóvenes. Sí, nuestra población indígena era mayoritaria, pero principalmente contábamos ¿con qué? Con quechuas y aymaras. Ustedes recuerdan eso, repito, ya lo hicieron, y esta lógica de quechuas y aymaras se aplican en muchas preguntas de examen, por si acaso, ¿ya? Entonces necesito que entiendan nuestra nación, cómo estaba caracterizado, no solamente en este censo de 1846, sino a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo estaba caracterizado? Definitivamente con una población indígena mayoritaria, ¿sí? Quechuas y aymaras, principalmente. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden, ¿sí? Y con eso estamos terminando esta resolución de examen, ¿ya? Yo a este examen, sinceramente, le pongo un 100%, pero de facilidad, ¿ya? Definitivamente estaba demasiado accesible este examen, así es que no hay donde perderse. Repito, jóvenes, es el azar en cuanto a la preparación de exámenes en la universidad. A veces es cuestión de suerte también, si te va a tocar un examen relativamente fácil, difícil, medio, no lo sé, ¿ya? Pero repito, no me gusta a mí basarme en la suerte, me gusta que ustedes, los estudiantes, estén preparados para todo. Es, obviamente, tengo que ser sincero, yo sé que en su cabecita se preguntan, ¿no? Pero momento, ¿cómo es posible eso, no? ¿Cómo podemos dominar absolutamente todo? Obviamente eso va a ser prácticamente difícil, porque en cuestión de meses o en cuestión de semanas difícilmente lo van a hacer, ¿no? Saben, el contenido de historia de Bolivia, de historia universal es bastante, ¿ya? Pero eso sí, repito, tienen que estar preparados mínimamente para responder el 80% de su examen, ¿ya? Entonces, estén atentos, por favor, y repito, eso de tener miedo no va con mis estudiantes. Automáticamente todos ustedes ya se han vuelto mis estudiantes, así es que no tengan miedo al examen, no tengan miedo absolutamente a nada, ¿ya? Las cosas se dan por algo, compañeros, si ustedes se han preparado conscientemente, tengan la certeza que van a aprobar, de una u otra manera van a aprobar. Pero eso sí, si no se han preparado conscientemente, vayan a poner velas a quien ustedes quieran, ¿no? Pero repito, yo sé que tengo estudiantes bastante conscientes, así es que, sí, van a poder aprobar, yo lo sé. Principalmente a los estudiantes que han pasado por el instituto, repito,
tienen bastantes, pero bastantes opciones de aprobar y sé que lo van a hacer, ¿ya? Muy bien, compañeros, hasta aquí la clase. ¿Alguna duda, consulta, por favor? O tal vez quieren que hablemos de algo más, por favor, les escucho, ¿sí? Yo tengo una duda, pero del simulacro de ayer. Ya, a ver. Es de una pregunta que Ya. era la número, ahorita se lo digo. Esto. El expansionismo norteamericano y en consecuencia el israelí no podrían ser detenidos. La única alternativa para enfrentarlos era, y en la respuesta que nos dio la LICEN, dice que fue la unidad árabe. ¿No fue acaso invadir Kuwait? No, 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 no. La respuesta definitivamente es la unidad árabe, la unidad de las naciones árabes, ¿no? A ver, lo explico, ¿sí? Lo explico. Por favor. Nos está hablando en esta pregunta del expansionismo norteamericano y por consecuencia de los israelíes. Y hace rato en alguna otra pregunta les había mencionado, tanto Estados Unidos como Israel tenían alianzas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se había dado el colapso del bloque socialista, ¿recuerdan? Es decir, se había caído, ¿sí? El bloque socialista, el comunismo había fracasado, ¿ya? Entonces, todo el mundo estaba de miedo. ¿Por qué? Porque el gran ganador, ¿quién era? Estados Unidos, el capitalismo, ¿verdad? Entonces, Irak, a la cabeza de Saddam Hussein principalmente, va a motivar esto, ¿no? ¿Qué va a decir Saddam Hussein? Escúchenme todos, si no frenamos el expansionismo norteamericano, estamos fregados todos. La única manera de frenar el poderío de los norteamericanos, que es uniéndonos, la unidad de todos los países árabes. ¿Me entienden? Solo así se podía frenar al expansionismo norteamericano y por consiguiente al israelí, ¿sí? Así es que la respuesta es correctísima. La unidad árabe, ¿sí? ¿Alguna otra duda, compañeros? Creo que nadie. ¿Sí? Repito, muy bien. Ya entonces, jóvenes, cualquier... Profe, ¿Sí? Luis, ¿te escucho? en el simulacro de ayer, donde en la pregunta 8 del simulacro decía, el antiguo régimen fue aplicado en el periodo histórico en el que se Ya, desarrolló Francia. Y ya. era la A, supuestamente desde el siglo XVII, y eso me confundió si era el siglo XVII o siglo XV, porque Ya. está bien que, o sea, ¿eso me puede explicar, por favor? Claro que sí. Vamos a ir a ese simulacro, ¿ya? ¿Qué les parece? Vamos a ir a ese simulacro para que no tengan que leer la pregunta, ¿sí? A ver, ¿qué pregunta era? A ver, de un ratito. 8. 8, muy bien. 5, 6, 7, 8. ¿Esto era? No, el colapso del bloque socialista en el siglo XX caracteriza... ¿Esa era? ¿Esa era la pregunta? No, no es ese. No. Debe ser el otro simulacro, Ya, porque habían... sí, habían dos variantes, ¿no? Me voy a ir a la otra variante, no te preocupes. Para el grupo 15, entonces. A ver. Tan, 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 tan. Sí, muy bien. Ya les voy a aumentar la pantallita para que todos también puedan repasar. ¿Ya? Entonces, atentos, por favor, esta pregunta lo analizamos. El antiguo régimen fue aplicado al periodo histórico que se desarrolló en Francia para comenzar, tenemos que entender qué es el antiguo régimen, compañeros. Entendemos simple y sencillamente el antiguo régimen como las monarquías absolutas, ¿sí? El antiguo régimen. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo, ¿desde cuándo las monarquías absolutas estaban en el poder? ¿No? ¿Desde cuándo? En Francia, ¿desde cuándo? Entonces sabemos que las monarquías absolutas principalmente se habían instaurado en Francia. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XVII. Estamos hablando de las monarquías absolutas, ¿ya, Luis? Así es que si hablamos del antiguo régimen es hablar de las monarquías absolutas. Entonces, ¿sí? A este periodo de las monarquías absolutas, ¿sí? Se lo ha desarrollado en Francia, ¿desde cuándo? Desde el siglo XVII. ¿Cuándo terminan las monarquías absolutas en Francia? Con la Revolución Francesa. ¿Cuándo se ha dado la Revolución Francesa? En 1789.
Entonces, el antiguo régimen fue aplicado al periodo histórico que se desarrolló en Francia desde el siglo XVII y que finalizó violentamente con la Revolución de 1789. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Así es que, atentos. ¿Alguna otra duda, compañeros? Con la pregunta 10, Lice, disculpe, no era la respuesta el barco, porque a lo que entendí, A ver, esto, creo que el transporte. ¿esto verdad? ¿Sí? Sí, es el... Muy bien. No, Analiza- es el ferrocarril. A ver, pelense. A ver, analizamos. En la revolución de los medios de transporte, el factor que alteró el carácter y la intensidad de la industria durante un largo periodo de nuestra historia contemporánea y que hasta la mitad del siglo XX no será reemplazado por otras formas de transporte. Sí, a ver, muy bien, alguien me ha dicho el barco, ¿no? Precisamente quien me ha hecho esa pregunta. A ver, jóvenes, atentos. Sí, definitivamente desde el inicio de la revolución en su primera y segunda fase les había mencionado que el barco era el medio de transporte por excelencia. ¿Ya? Definitivamente sí, hasta la actualidad mediante barcos se transportan los productos, ¿verdad? Sí, pero eso sí, en la segunda fase de la revolución industrial, el medio de transporte más importante, que no va a ser reemplazado hasta la mitad del siglo XX, definitivamente va a ser el ferrocarril, ¿ya? Sí, entonces quiero que tengan esa idea característica de la segunda fase de la revolución industrial, definitivamente va a ser el ferrocarril. ¿Sí? Alguien me dice desde la primera pregunta, ¿quieren revisar este examen? Ya revisaremos, compañeros, no pasa nada. Ya revisaremos. Sí, entonces, por favor, espero que haya quedado claro. El barco en general para toda la revolución en su primera y segunda fase definitivamente es pues el barco, ¿no? Importante, pero en especial el ferrocarril es para la segunda fase, que no ha sido reemplazado hasta la mitad del siglo XX, por si acaso, ¿no? ¿Sí? A ver, jóvenes, me piden que revisemos, pero obviamente esto ya lo hemos respondido, de todas maneras lo hacemos. La educación indígena sobrevive, la reforma educativa, etcétera. Ninguna es correcta. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta correcta? La educación indígena tenía que nacer de la realidad del campo y de lo más importante de la cultura, quechua y aymara. No está esa opción, así es que pasa nada. Pregunta 2. ¿El nacimiento de un movimiento obrero y sindical en Bolivia fue consecuencia de qué? Del paso de un sistema de producción precapitalista al desarrollo y modernización de la industria. ¿Lo hemos respondido? También lo hemos respondido. Grábense, por favor, ¿por qué nace el movimiento sindical en Bolivia? Principalmente por el desarrollo y la modernización de la industria. Ya mucho trabajo, necesitamos más dinero, que nos paguen más. Esa era la lógica de los trabajadores. La ley de exvinculación de tierras de origen señala, eso ya lo hemos mencionado, el derecho de propiedad absoluto de tierras de origen a los indígenas que detentaban desde sus antepasados. La implementación del Decreto Supremo 21060 derivó en la Marcha por la Vida como consecuencia de ¿qué? La disminución o desplome en la cotización de los precios del mineral ¿de qué? De el estaño. Recuerden, estaño, aquí en estas otras opciones nos hablan de el gas, nos hablan del bismuto y de no sé qué, ¿verdad? No, por favor, la caída de los precios del estaño es la respuesta, ¿ya? 5. La implementación, una vez más, del decreto 21060 delinea una nueva era política económica que prevalecía desde 1952, que repercute en el incremento de la economía informal en las principales ciudades, trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Sí, también lo hemos respondido. 6. El desarrollo del capitalismo industrial da lugar a excedentes. Sí, los países van a pelearse entre ellos por adquirir más zonas de influencia, más mercados donde vender. Este enfrentamiento entre los países, ¿a dónde nos va a llevar? A la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿la revolución industrial tiene mucho que ver con la Primera Guerra Mundial? Sí, mucho que ver, ¿ya? La postura filosófica que mantiene a la razón humana como el único conocimiento válido, respuesta, el racionalismo. El 8, ya lo hemos respondido hace ratito, la era victoriana, atentos, la era victoriana verá el desarrollo y el apogeo de la economía inglesa, arquetipo, ¿qué significa arquetipo? Modelo, por si acaso, modelo del sistema capitalista e identificado plenamente con las teorías de Adam Smith,
David Ricardo y Tomás Malthus. En otras palabras, ¿quiénes han teorizado, ¿sí?, este sistema capitalista que ha llevado al apogeo de la economía inglesa? ¿Quiénes han sido estos teóricos? Respuesta: Adam Smith, David Ricardo y Tomás Malthus. Y justamente el 10 lo hemos respondido también, ¿ya? Muy bien, compañeros, si no hay más preguntas, vamos a cerrar aquí la clase. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Del otro simulacro, la pregunta 10. Del otro Por favor. simulacro. Muy bien, claro que sí. ¿Dónde está el otro simulacro? Esto sería... Aquí está. Muy bien, atentos. Ay, ay, ay. Ahí está. Ya, atentos, ya. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 10? La Segunda Guerra Mundial marcó cambios importantes, la gran tragedia bélica. A ver, jóvenes, esta pregunta es relativamente súper fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial? Para comenzar, ¿qué título tiene la Segunda Guerra Mundial? Es una de las guerras, no es una, es la guerra más terrible que el mundo ha pasado, ¿verdad? El lanzamiento de armas nucleares, donde más cantidad de gente ha muerto y demás, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial definitivamente ha generado cambios en el mundo en todos los sentidos. Vámonos a el género literario, ¿sí? Atentos, la gran tragedia bélica creó un pesimismo que iba a recoger las teorías de Kierkegaard sobre la angustia, el hombre sin sentido, arrojado al mundo, al ser absurdo que tiende a generar una novela del tipo existencialista. ¿Qué se refiere con eso? A partir de la Segunda Guerra Mundial, el hombre ha comenzado a preguntarse: ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es el sentido que tiene estar en este mundo? ¿Qué estoy buscando en este mundo? ¿No? Esas han sido las preguntas constantes que se han dado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la novela que se había generado definitivamente era la existencialista. El hombre se ha comenzado a preguntar sobre su existencia, las razones, los motivos de su existencia. ¿Cómo se llamaba el género literal de la novela en ese tiempo? Existencialista. ¿Ya? ¿Sí? Así es que bueno, compañeros, esito sería la respuesta. ¿Alguien más? Muy bien, creo que nadie más, ¿ya? Muy bien, jóvenes, repito, les deseo bastante éxito en su examen. Tranquilos, por favor, sí, tranquilos, les va a ir bastante bien. Necesito que tengan confianza, por eso sí, confianza en el buen sentido, ¿ya? Si aún tienen tiempo, revisen algunas cosillas que no están entendiendo, y si no se entiende siempre, ya saben, yo estoy disponible para ustedes en cualquier momento, ¿sí? Así es que con toda confianza pueden contactarme para que yo pueda ayudarles en lo que yo pueda, ¿sí? Así es que muy bien, jóvenes, la clase de historia termina ahora, que les vaya bastante bien, ¿sí? Nos vemos. Gracias, Lisa. Gracias, Alicia. Gracias, Liz. ¿Podría enviarnos los exámenes o su número, por favor? Claro que sí, sí, les voy a pasar, chequenlo, chequen el chat, ahí les voy a pasar para los que no tienen mi número, si quieren, si tienen alguna pregunta en relación al examen, con todo gusto les voy a hacer, ¿ya? Así es que... Está bien, Nick. Gracias. Ya está en el chat, jóvenes, mi número, sí, así es que repito, si puedo ayudarles con todo gusto los voy a hacer. Sí, muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense. Hasta luego, Lick. Gracias. Que tengan una bella tarde. Nos vemos. Hasta luego.